Hola, ¿qué tal? Regresamos a su programa Acontecer. Como les decía hace unos instantes, hoy vamos a analizar el tema si hay la necesidad de hacer una reforma del Estado en Sinaloa. Para ello nos acompaña el licenciado Marco Antonio Zazueta Félix, quien es analista político. Pero antes quiero comentarles que Marco Antonio Zazueta Félix es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, originario de Culiacán. Es notario público con ejercicio y residencia en este municipio de Culiacán. En la administración pública del Estado se ha desempeñado como juez de primera instancia, agente del Ministerio Público, director de Asuntos Jurídicos, director de Gobierno, subsecretario de Gobierno, subprocurador de Justicia, secretario de Seguridad Pública, y en el Gobierno Federal ha ocupado diferentes cargos como vocal ejecutivo del IFE, coordinador nacional de vocalías del Registro Federal de Electores, ha sido gerente jurídico de Petróleos Mexicanos. En fin, pues es un currículo muy completo que si me paso leyéndolo pudiéramos terminar aquí con el programa. Bien, pues Marco Antonio, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Buenas noches, Héctor, buenas noches a todo el auditorio de Televisoras Grupo Pacífico y muchas gracias por esta invitación. Me adelanto y contesto tu pregunta. Yo creo que sí hay necesidad de una reforma política en el Estado y es una necesidad impostergable, como lo veremos a medida que avancemos o trataremos de explicarlo en el desarrollo de este programa. Explícanos, porque mucho se ha hablado, hago un marco de referencia. En el gobierno federal se ha dicho desde hace mucho tiempo que es imperiosa la necesidad de una reforma política, una reforma del Estado mexicano. Sin embargo, no se ha dado nada, no ha pasado nada. Porfirio Muñoz Ledo lo había dicho, incluso con el gobierno de Vicente Fox se creó una comisión y pues estudios van y vinieron y no pasó nada en el gobierno federal. Sin embargo, en el gobierno, en nuestra entidad federativa en Sinaloa, tú ya tienes tiempo hablando de ella. Explícanos, Marco, ¿de qué se trata? Bueno, sí hay que puntualizar que efectivamente en el gobierno federal, o en el ámbito federal, el presidente Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma política tratando de reformar varias instituciones del Estado. Hay otra iniciativa por ahí del PRI que secunda el senador Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, bueno, no se las concreta. Diferencias al interior de la Cámara de Diputados y de Senadores no ha podido desembocar en hechos concretos. Pero bueno, no hay que olvidar que también en este país, ya desde hace algunos años, los cambios no nada más vienen del centro, también se está construyendo de la periferia al centro. La alternancia de partidos políticos en el poder en este país se construyó primero, vamos a decir, en la periferia, hasta que fue subiendo hasta ocupar el más alto cargo de representación popular como es la Presidencia de la República. Algo similar se está intentando en muchos estados, bueno, tratando de permear, de avanzar, de darle pues esa muestra al gobierno federal, donde a veces lograr acuerdos y consensos se complica más, dado lo numeroso de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Bien, ahora, un tema importante ahí que el auditorio seguramente estará captando en este momento y seguramente con el inicio del próximo nuevo gobierno y una legislatura que ya se va, hemos visto también que hay muchas iniciativas propuestas en la Cámara de Diputados local y sin embargo pues ahí se quedan en la congeladora. Reformas, adiciones, leyes, ahí están. Ahora, ¿de qué consta esta nueva reforma política que tú estás hablando? Bueno, empezaste yo creo por lo que es precisamente el punto fundamental que se requiere aterrizar en primer término para lograr una reforma política, y esto es la necesaria readecuación del Congreso del Estado a las nuevas condiciones políticas que arrojó la elección del 4 de julio. ¿Cuáles son estas nuevas condiciones políticas? Bueno, una muy importante. Por primera vez en 80 años de vida institucional o institucionalizada, bueno, el PRI deja de ser mayoría en el Congreso por sí solo. ¿Cuántos diputados va a tener el PRI? El PRI va a tener como partido 19 diputados, ¿no? Eso fue lo que arrojó la elección. La coalición que fue que formó con el PANAL y con el Verde Ecologista lo lleva a alcanzar 23 diputados. Pero bueno, fue una coalición electoral. Lo que está en el aire es todavía si en el Congreso
las fracciones parlamentarias del PANAL y del PBM, si es que se constituye como tal, van a votar también en que igual o como fue su aliado. Pero algo más importante que eso es que ya no tienen los diputados, ¿no?, quien les diga cómo votar, que es lo que hemos venido viendo en los últimos 80 años. O sea, con aquel tiempo cuando el gobierno federal, Salinas, les mandaba señales, todo eso, hoy ya no lo tienen. Bueno, no van a tener un gobernador del PRI que les diga cómo votar, como ha venido aconteciendo en los últimos 80 años. Nada menos el gobierno que está vigente, y lo podemos citar con toda propiedad y aseverarlo porque así es. El PRI tiene actualmente en la Cámara, junto con sus aliados, 24 diputados. Suficientes para la mayoría. Para la mayoría, para reformas legales y construir acuerdos, nombramientos de titulares de órganos autónomos, etcétera, nombramientos del Auditor Superior del Estado, etcétera. Hoy no va a tener esa mayoría, ¿no? Y hoy tiene un gobernador que le dice cómo votar. No la va a tener a partir del 1 de diciembre. Entonces esto hace necesario, Héctor, amigos televidentes, que la actual legislatura entre al estudio de una nueva ley orgánica y acuerde una nueva ley orgánica para el Congreso. El diseño estructural, el diseño legal que se tiene es de que funcione el Congreso por medio de una gran comisión. Si usted le pregunto, amigo televidente, cuántos diputados conoce, y de los 40 que son, le aseguro que no me va a mencionar a más de 5, salvo los muy, muy enterados. Yo creo que los que le tocaron la puerta cuando hicieron campaña. Pues a veces ni esos, ¿no? A veces ni de esos se acuerdan. Entonces, creo que se necesita, la reforma debe tocar precisamente a que haya más juego entre las fuerzas políticas y haya más diputados importantes en la Cámara, en el Congreso del Estado. Que la presidencia del Congreso se ocupe por un año, ¿no?, por un partido político. Así como se hace en el nivel federal. En el nivel federal. Recordemos en el 97, no hay mucho que inventar. Cuando el PRI perdió la mayoría, la hegemonía en la Cámara de Diputados, todos recordarán la crisis de gobernabilidad que se dio al interior de esta Cámara, que motivó una reforma del mecanismo legal por medio del cual se gobierna, y ya para el 2000 esa reforma se implementó. Yo digo, en Sinaloa, si ya sabemos, ¿para qué nos esperamos una crisis de gobernabilidad? Claro. ¿Para qué dejamos que los diputados lleguen peleándose de quién va a ocupar la gran comisión? Mejor que la actual legislatura siente las bases, que decida ya quién va a ocupar esa presidencia por mayoría desde la ley, y no dejemos que los diputados lleguen peleándose y posterguen lo importante por las disputas internas. Muy bien, vamos a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya.